Antes de comenzar, me gustaría, no sé si alguien quisiera comentar sobre su experiencia haciendo este trabajo. Yo sí quisiera comentar respecto igual a la experiencia de trabajar en esto. Pues primero es muy poquito tiempo para en un audio contar una historia que pueda tener un principio, un clímax y un desenlace, ¿no? Es muy poquito tiempo, pero como lo comentaba con mis compañeros de equipo, nos ayudó un montón como en esta parte creativa para poder llegar a sintetizar la idea o la historia y poderla plasmar en el audio. Y también otra cosa es que pues no sabemos cómo lo escuchen los demás, ¿no? O sea, entre nosotros tenemos una idea de lo que pudo haber sido o lo que llegó a ser, pero no sabemos cómo lo van a interpretar los demás y pues fue una buena experiencia, nos gustó hacerlo. Muy bien, gracias. Gracias. ¿Hay alguien más? Bueno, si nadie más participa, damos comienzo. Yo les voy a reproducir algunos de los audios que nos mandaron. Algunos los mandaron, otros no. Entonces, vamos a empezar con el primer equipo. El equipo es de Saraí, María Emilia, Luis Javier y Andrea. ¿Podrían reproducirnos su audio, por favor? Espera, Ah, espera, déjame explicarles la dinámica un poco. ok. Sí, todos vamos a reproducir el audio y todos van a escribir lo que entiendan, lo que crean que cuenta la historia. Entonces, escuchan, les damos un minuto para que escriban y después vamos a elegir a alguien para que nos platique qué es lo que entendió, qué cree que están contando con la historia. Ahora sí. Gracias, Aldo. ¿Mandan por ahí para reproducir su audio? Sí, aquí estoy, pero estoy intentando descargar el audio porque mi compañero Luis Javier fue quien lo trabajó. Ok, entonces en lo que lo terminas de descargar, podemos pasar al siguiente equipo. ¿Quién sería el siguiente equipo? Estaba revisando quién era el siguiente y sí, no, solamente nos enviaron su guión. ¿Está bien? Es Daniela, Laura Daniela y Sara. El audio lo envié en la mañana. Es cierto. No sé si sea más fácil para ti. Sí. Tienes razón, aquí lo tengo. Gracias. Ahí les va.
¿Escucharon? Bien, tienen un minuto para anotar lo que ustedes interpretan con el audio. Bien, pasó su minuto. Me gustaría que Ana Gabriela nos dijera cuál es su interpretación. Lo interpreté como una persona que regresa de trabajar, quiso entender que una mujer en un día lluvioso y como que alguien se metió a su casa, pero por el vidrio y por el maullido del final, que fue un gato nada más y ya regresa a descansar. Bien, les voy a contar la historia. Una mujer llega a su casa en un coche. Después de ponerle la alarma, abre la puerta y entra a su casa, cerrándola tras de sí. Deja las llaves en la mesa y camina hacia su habitación, en donde se quita la ropa y se pone la pijama. Bosteza. Se acuesta y se queda dormida al instante. Ronca. De pronto, algo interrumpe la tranquilidad. El ruido de vidrios rotos y el bote de basura que se caen la despiertan con espanto. Se levanta de la cama y camina lo más callado que puede hacia el origen del ruido misterioso, espantada. Abre la puerta de un armario para tomar un bate y protegerse, y desliza la puerta corrediza del patio trasero para ver el origen del ruido. Es ahí cuando descubre que solo ha sido un gato y suelta un suspiro de alivio. Ahora vamos con el equipo 3. Ya saben, tienen un minuto para apuntar sus ideas.
Bien, ya pasó su minuto. Entonces, Mariana Citlali, ¿podrías comentarnos qué es lo que entendiste? ¿Cómo lo interpretas? Sí, yo sentí el audio como si yo fuese esa persona que suspiró y me sentí como en una clase de experimento alienígena. O sea, esa podría ser como mi interpretación. Bien, entonces les voy a leer la historia. Kei se encontraba sentada en una sala de meditación del templo Kurama. De pronto sintió un vacío en la fuerza, algo había ocurrido. El maestro Kani no sentía su presencia, ni la del maestro Kirata, Nicola. Algo había ocurrido. El joven Sato entró en la sala encapuchado. Kei seguía inquieta, mientras Sato comenzaba a moverse extrañamente a su alrededor. Estaba a punto de preguntarle qué estaba ocurriendo, cuando un sable de luz azul atravesó a la maestra del templo Kurama. Sato la había traicionado, la había apuñalado por la espalda. Ahora lo entendía todo. Ella había fracasado, toda la orden lo había hecho. El llanto no se hizo esperar, sus últimas fuerzas se fueron en ello. ¿Quién lo escribió? Ana Gabriela, Yasmín y Carlos Eli. Wow, está genial. Felicidades. Muchas gracias. Entonces, Pero yo bien, también quiero decir que también como Mariana, igual sentí que era como una abducción alienígena en una nave espacial. sí, coincidimos entre la historia y lo que ustedes expresaron, interpretaron en esta idea un poco surrealista, ¿no? Y que va más allá de esta parte terrenal que vivimos. Entonces, continuamos.
Tienen 1 minuto para hacer apuntes. Bien, ahora Adriana, nos gustaría escucharte. Sí, aquí estoy. Bueno, yo me imaginé que era una ceremonia así como de purificación, como una limpia. Y ya. Ok, muy bien. Les voy a leer. Esta historia se llama El fuego purifica y dice así. Era una noche fría a la 1 de la madrugada. Un fantasma aparece. 2 gatos comienzan a pelear en su colonia. Llega la policía y dispara. Los policías también escuchan al fantasma y salen corriendo despavoridos. Los policías llegan atemorizados a una vecindad, abren una puerta que rechina y rompen un vidrio, despertando a la gente y haciéndola enfurecer. La gente los lincha y se convierten en fantasmas. Vamos al siguiente. Pues, Larisa, Adriana y Laura Celeste. Sí, ahorita pongo el audio. Ok, gracias. ¿Alguien está escuchando el... Disculpen que interrumpa. No, Laura, ¿podrías nuevamente, dejar de compartir la pantalla y compartir de nuevo? Y en la pantalla de compartir en la esquina inferior izquierda aparece Share Computer Sound o compartir audio. Ok. Ujú. Le das ahí y ya ahora sí compartir.
Gracias. Tienen un minuto para apuntar sus ideas. Listo. Creo que no está Eric, ¿verdad? Bueno, pasamos con Saraí. Sí, la verdad es que no alcancé a entenderle el audio, no sé si era mi celular o no, pero se escuchaba como mucha interferencia, o sea, solo interferencia y ya. Ok, gracias. Pues les voy a contar la historia. Una luz en la cueva. Era una familia del Pleistoceno. Ellos se dedicaban a la elaboración de materiales líticos, como flechas y puntas de proyectil. Ellos vivían en una cueva que se encontraba en lo alto de una montaña. Aunque cuando iniciaba la montaña se podía observar un valle lleno de árboles frutales y en el centro un lago donde los mamuts llegaban a tomar agua, y era aquí cuando la familia los podía cazar. Un día el clima empeoró y comenzó una lluvia torrencial. Esto ocasionó que el valle se inundara y que ellos no pudieran tener acceso a la comida. Sin embargo, habían guardado alimentos, pero lo que no tenían era pieles para poder cubrir el frío, del frío. El frío empeoraba y fue cuando el jefe de familia, desesperado, comenzó a tallar las rocas con las que hacía las flechas, y de pronto una chispa salió. Sorprendido de este hecho, junto a algunas ramas hizo la misma acción, y fue entonces cuando las ramas comenzaron a arder por el fuego que se había producido. Muy bueno también, pero igual, al menos en mi caso, no capté nada de lo que se trataba realmente la historia. Ahorita vamos a hablar un poco sobre eso. Entonces, vamos al siguiente. Ya saben, tienen un minuto. Bien.
Ahora, Laura Daniela. Bueno, creo que no Sí, está. aquí estoy. ¿Ah, sí? Ok, Sí. bien. Pues no logré entender como bien la secuencia, pues entendí como lo básico, que es una persona que va como en la carretera escuchando música, para el carro, se baja y empieza como a caminar en la carretera y se escuchan los sonidos de los coches, de como animales. Y no sé cuál es como el final, porque de repente se escucha como un ruido de un animal y como que corre. Bien, gracias. La historia se titula Extraviados en Ekbalam. Dos arqueólogos viajan en un autobús. El autobús se detiene en una parada y los arqueólogos bajan. Los arqueólogos se bajan en un entronque que los dirige a la zona arqueológica de Ekbalam. Caminan previendo que caminarán 7 kilómetros. Escuchan el paso de dos coches. No los levantan. Caminan, escuchan una bicicleta con canastilla llena de perros. Escuchan otro coche y le hacen señas para que los lleve sin éxito. Se topan con un puercoespín y al no reconocerlo, huyen de él. Ahora tenemos nuestra última historia. Ya saben, tienen 1 minuto para escribir sus ideas.
Bien, ya pasó el minuto. Larisa, ¿nos podrías decir cuál es tu interpretación del audio? Sí, que bueno, creo que al principio se escucha que alguien está llorando o jadeando, no sé, y corre y le urge marcar por teléfono para que vayan a recogerlo. Llega al hospital y se escucha el respirador. No sé cómo se llama de los latidos. Y ya después como si hubiese dejado de haber latidos y en eso suena como la alarma y despierta, ¿no? O sea, como todo fue un sueño. Ok, gracias. Les cuento la historia. Suena el teléfono, llamada perdida. Entra mensaje de texto, se contesta y llegan más mensajes. Se levanta de la cama, va al baño, abre la llave de regadera, suena el teléfono, entra respiración agitada y cuelga. Trata de llamar nuevamente, pero entra buzón. Sale de casa y toma el transporte, mientras vuelve a llamar. Sin éxito, atraviesa la calle y recibe la llamada. Suena el claxon de un auto y a lo lejos el alboroto vial, murmullos y sirenas. Las sirenas se acercan cada vez más y al llegar la ambulancia entra notificación de mensaje. Camilla entra a la ambulancia, cierran puertas y avanzan. Dentro se escucha el pulso, una llamada le sigue a la otra, subiendo cada vez más la intensidad, hasta que el pulso se detiene y suena la alarma del despertador. Entonces, hasta aquí tenemos las participaciones. Llegó Eric. Sí, ya está bien, gracias. Si alguien se me pasó algún audio, avísenme, por favor. Según yo, son todos, son todas las historias también. No sé si alguien de ustedes haya coincidido con las historias, con alguna de las historias que acabamos de pasar, con el audio, con lo que ustedes interpretaron. Yo solo el último. Fue como que el que estaba más literal y los otros tenían un poco más de como que sonidos que podían tener varias interpretaciones, me parece. Ok. Gracias. Una disculpa, tuve un asunto casero y apenas me voy incorporando, pero si hay forma de que fuera de línea me ponga al corriente, ahorita me pongo a trabajar. No te preocupes, Eric. No sé si escuchaste al principio las demás presentaciones. No, de hecho, tuve que salir un poquito antes, al final de la ponencia. Bueno, sí, todos los audios se reprodujeron. ¿Alguien más tiene alguna curiosidad sobre lo que escucharon, sobre cómo lo interpretaron y lo que en realidad se contó en el audio? Me costó bajo con identificar las historias. No sé si me escucho. Ahí ya te escuchas mejor. ¿Me podrías repetir, por favor? Digo que muchos audios sí costó trabajo como identificar la historia en sí, interpretarla nada más con los sonidos. Creo que sí es algo complicado, pero creo que también es buen ejercicio para que vayamos, para que identifiquemos otro tipo de cosas que podemos a nuestro alrededor, ¿no? Estuvo muy, muy padre la dinámica. Gracias. Los escuchamos. Es una actividad poco común que se desarrolle. Tiene un fin, sobre todo para ustedes como arqueólogos o antropólogos. El hecho de solamente disponer de un audio para tratar de interpretar lo que se está
tratando también de transmitir con ese audio, pues genera muchas dificultades, ¿no? Sobre todo para darle un poco de historia o un seguimiento a todos esos sonidos que tenemos en el audio, ¿no? Las dificultades que vemos y que hemos estado viendo en diferentes presentaciones y de las que hemos estado hablando con cuestiones respecto al contexto y la información con la que disponemos. Ustedes solamente disponen del audio y están utilizando tal vez solo uno o dos de sus sentidos para interpretarlos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede entonces con un contexto arqueológico? Yo creo que algo muy similar, porque contamos con muy pocas cosas para interpretar y puede que para unos signifiquen algo, para otros otro, lo cual causa un poco de interferencia al crear una interpretación única. Y pues ya, creo que sí, ya es todo. Gracias. Sí, pues hemos visto que no, como lo hemos mencionado, e incluso hace rato también Aurora lo mencionó, ¿no? Pues la ausencia no quiere decir que, la ausencia en el contexto quiere decir que no haya estado, ¿no? O ver algún material en el contexto no quiere decir que sea forzosamente eso o tratar de sacar especulaciones o interpretaciones a partir de ese material en específico, ¿no? Ella mencionaba también en el sentido en el que si encontramos un enterramiento y este tiene algún arma, no quiere decir que sea un guerrero, ¿no? No nos está hablando sobre la representación de esa persona como, más bien, que en vida haya sido un guerrero, ¿no? Tal vez solamente sea una representación. Entonces, que tengamos mucho cuidado con eso, no lo que veamos, lo que sentimos, tenga que ser la idea inicial de quien lo está transmitiendo. Entonces, que no siempre todos los elementos que tenemos son en realidad todo el universo de esa representación. Sí, Entonces al eso quiere interpretarlo decir, lo hacemos. perdón. No, disculpa, sigue. También quería hacer un comentario de lo que nos dijo Aurora, de que pues todo lo interpretamos desde nuestra perspectiva del presente, ¿no? O sea, y eso me da la idea, como también cuando uno estudia historia, que pues nunca tienes la certeza o la verdad absoluta, no existe. Es un conocimiento que se va construyendo y pues aparte pues por más fuentes que tengamos a nuestro alcance para analizarlo, no podemos realmente saber al 100% qué pasó. Y aquí con la dinámica también noté algo y que, bueno, me imagino que es importante también tener en cuenta todos los elementos con los que contamos, porque, por ejemplo, en todas las historias con sonido había muchos sonidos y, por ejemplo, algunos nada más tuvimos interpretaciones de fijarnos en uno u otro sonido que era a lo mejor el más relevante, ¿no? Y hacer una interpretación con base en eso, dejando a un lado todos los demás sonidos que había tenido la historia desde el principio y en medio o hasta el final. O sea, no hicimos como que una construcción completa, sino que nos fijamos en uno u otro elemento. Sí, así es. Al interpretar lo hacemos desde nuestro particular punto de vista y en ello influye nuestra formación, nuestra historia, nuestras experiencias, nuestros gustos, nuestro estado de ánimo, incluso algún capricho de la naturaleza, del tiempo, las condiciones del clima, la ubicación, condiciones laborales, etcétera, etcétera. Y todas estas interpretaciones se ven a veces viciadas por nuestros prejuicios. El conocimiento previo que tenemos del México antiguo se puede en algunos casos considerar un prejuicio, porque lo damos por hecho, que si Eduardo Matos o
Raúl Barrera, etcétera, grandes luminarias escribieron y lo dicen, las cosas son como ellos dicen. Y ese es uno de los problemas de la verdad como un juicio de valor que está sometido al prestigio. La verdad no es una. Hay múltiples interpretaciones de una realidad que es ajena a nosotros, sobre todo en arqueología, porque en arqueología no podemos conocer, ni siquiera podemos hacerle una entrevista a las personas que vivieron. No conocemos cómo era ese entorno, cómo eran los sonidos, cómo se movían, cómo se saludaban, cómo caminaban, si era correcto o incorrecto caminar rápido, alzar la voz o hablar muy bajo. No sabemos si eran las posturas al detenerse, si antes de comer algo silbaban, si al probar algún alimento cerraban los ojos. Todos estos pequeños detalles que van conformando el comportamiento de un grupo, de una sociedad de otra época, son ajenos a nosotros. Tratamos de interpretar con los materiales más persistentes, ni siquiera con los más importantes para ellos. Solo lo que sobrevive a nuestra época son las pequeñas piezas de rompecabezas. Y a partir de eso creamos toda una mitología, cosmovisión, ideología, organización social, etcétera, basados en esos detalles. Entonces, no quiere decir que sea falso o inalcanzable. La certeza no existe, sin embargo, sí podemos acercarnos. Podemos plantear muchas hipótesis, como decía Aurora, y la verdad absoluta, perfecto, qué bueno que entienden que esa no existe. El dogmatismo lo vamos a dejar a un lado y vamos a ser capaces de interpretar y sostener nuestras hipótesis. En caso necesario, dejarlas ir, rebatirlas, pero mantenernos en esta idea de que todo lo que hacemos en antropología y en arqueología es interpretación. Siempre vamos a estar interpretando nuestro entorno y mientras más información contemos, más rica va a ser nuestra interpretación y mejor sustentada. No quiere decir que sea correcta o incorrecta, pero va a tener más sostén, más puntos de anclaje. Sí, ahorita me llamó mucho la atención porque, por ejemplo, Areli menciona, ¿no? Que pues nos enfocamos más a ciertos sonidos, aunque hayan sido, por ejemplo, 1 minuto de escuchar, ¿no? Y solo nos enfocamos para interpretar a veces en algunos elementos más que en otros. Esto también creo que tiene que ver con los conocimientos que tenemos, porque podemos asociarlos más rápidamente si ya conocemos algún sonido o ya conocemos algún material y hacer este tipo de asociaciones, ¿no? Pero también tiene que ver mucho con los enfoques teóricos y metodológicos que nosotros tengamos y cómo es que vamos construyendo nuestra mirada para ir identificando ciertos patrones, ciertos materiales, ciertas disposiciones, ciertos elementos, ¿no? Esto tiene que ver, muchas veces hablamos sobre objetividad y sobre subjetividad, ¿no? Esto, la elección de una teoría o la elección de una metodología ya nos habla sobre la subjetividad del investigador, ¿no? Entonces me acordé también en este sentido, hace poquito estaba leyendo un libro y en 2 renglones habla sobre eso, ¿no? Dice, la objetividad absoluta es imposible, pues la intervención de la subjetividad es ineludible, ¿no? O sea, siempre nos va a estar acompañando lo que nosotros veamos como mejor enfoque para realizar una investigación, un estudio, y de qué manera nos va a ayudar para interpretarlo, ¿no? También en otro sentido es el hecho que hemos visto en diferentes presentaciones a lo largo del semestre y que también vimos hace ratito con Aurora, es que no podemos hablar, por ejemplo, de lo que significaba para generalizar, ¿no? Lo que significaba para, por ejemplo, los mexicas o para los mayas, no sé, por ejemplo, el papel de la mujer, como por el hecho de tratar de generalizarlo y llevarlo al papel que tenía la mujer zapoteca o la mujer mixteca, ¿no? O la representación de los dioses, las cuestiones cosmológicas, cosmogónicas, ¿no? Y también, por ejemplo, no sé, el culto a los ancestros, ¿no? A pesar de que se trata del México antiguo,
pues cada uno va a tener sus propias características, sus propias particularidades, y no quiere decir que porque tengamos más estudios sobre este tipo de culturas, también se va a generalizar y se va a ocupar o a interpretar de la misma forma con otras culturas que son menos conocidas. Podemos utilizar tal vez la estructura, la forma en la que se llega a la interpretación, pero no sobreponer los datos que se tienen de una cultura con otra cultura. Bien, pues sí. ¿Alguien tiene algún comentario o tienen preguntas? No. No, todo bien. Gracias. Comienzan las vacaciones, entonces les vamos a desear que la pasen muy a gusto, pero también les vamos a mandar tarea. Un par de lecturas que hablan sobre este tema. Es una reconsideración de los análisis óseos. Se llama La paradoja osteológica y es un autor que se pregunta, pero si yo encuentro un esqueleto que no tiene ninguna lesión, en perfecto estado, muy fuerte, los huesos están sin ninguna marca de fractura o de enfermedad, no tienen traumas, no tienen lesiones, entonces esta persona era saludable. Y si tuvieran una población con esas características, en la mayoría de los individuos dirían que las condiciones de vida y de salud eran muy buenas. Sin embargo, cuando encuentras a una persona con muchas lesiones, con muchos traumatismos y de la misma edad, con muchísimas lesiones y fracturas que le ocurrieron en vida y después sanaron, pensarás que esta persona pues sufría mucho y pobre. Y él dice, no, yo creo que la persona que sobrevive las enfermedades y los golpes es más fuerte que la persona que se muere ante la primera enfermedad, de tal caso que ni siquiera alcanza a generar una lesión en el hueso. Y a partir de esto empieza a generar distintas discusiones sobre cómo se había considerado en la osteología este tipo de evidencias. Pero no les cuento más para que lo lean con calma y pues que pasen feliz año y nos vemos el próximo año. Gracias, igualmente. Gracias, que ustedes también. Igualmente. Gracias, hasta luego. Igual. Igualmente, hasta luego. Buen año, que estén bien. Gracias, buen Gracias. año. Un abrazo. Gracias, Igualmente, felicidades igualmente. a todos. Igualmente. Abrazos a todos. Abrazos.